Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la escala Kelvin y la temperatura. En el capítulo pasado hablamos del principio cero de la termodinámica y nos propusimos como objetivo en ese capítulo definir el concepto de temperatura. Lo que pasa que antes de eso tuvimos que definir previamente lo que era un termómetro. Entonces, una vez tuvimos esta nueva herramienta en la mano, pudimos definir la escala centígrada, aprovechándonos de que el mercurio tiene una propiedad que varía linealmente con la temperatura, que es su dilatación cuando se le suministra calor. Entonces vamos a hacer una recapitulación de qué hemos ido viendo en los capítulos pasados, así muy rápida, y vamos a ir tirando del hilo para llegar primero a la escala absoluta de temperaturas, llamada también escala Kelvin, y luego, una vez definamos esta escala, nos pondremos a intentar definir el concepto de temperatura. Así que nosotros comenzamos esta lista de reproducción, el tema de termodinámica, viendo el teorema del virial, que nos relacionaba la energía cinética promedio de un sistema de partículas con las fuerzas a las que está sometida cada una de estas partículas, tanto fuerzas externas como fuerzas internas. Entonces, tirando un poco del hilo, manipulando esta ecuación, pues llegamos a esta otra, a P por V igual a nRT más este término de aquí. Entonces yo os comenté que para llegar a la ecuación de los gases ideales, todo este término lo teníamos que llevar a cero. Así que vamos a dar unos argumentos de por qué eso puede hacerse. Entonces tenemos por aquí este término que he hecho un copia-pega. Esto tiene que ser cero. Y aquí pueden darse tres situaciones. La primera es que el propio producto escalar de las fuerzas internas F sub I J por la posición relativa R sub I J sea cero. Y bueno, esto claro, en promedio. Entonces, el que esto sea cero, pues si nos ponemos a pensar un poco, no tiene sentido. Porque esto implicaría que en todas las partículas, porque esto luego se tiene que sumar, el vector fuerza es perpendicular al vector posición relativa. Y resulta que las fuerzas internas actúan en la recta que une cada una de las dos partículas que está involucrada aquí. Por lo tanto, no es que no sean perpendiculares, sino que estos dos vectores son paralelos. Por lo tanto, esta opción quedaría descartada. Luego, podríamos tener una segunda opción, que es que el vector R sub I J, o sea, el vector posición relativa, sea directamente un cero vector. Y esto, igual que en el caso anterior, pues no tiene sentido porque eso implicaría que hay dos partículas que están ocupando el mismo punto del espacio, por lo cual, pues bueno, o sea, es un sinsentido a secas. Y luego tenemos el tercer caso, que es que sea el término de las fuerzas internas el que es cero directamente. Y esto sí que tiene un poquito más de sentido porque las fuerzas internas que se ejercen entre pares de partículas siempre son debido a una interacción mediante un campo entre esas dos partículas, pues como puede ser, por ejemplo, el campo gravitatorio, el campo electrostático. Así pues nos vale con estos dos por el conocimiento que deberíamos tener de momento. Entonces resulta que las fuerzas debidas a campos que se ejercen entre partículas dependen de la posición relativa. O sea, estas fuerzas en el fondo son funciones del vector R sub ij. Normalmente suelen depender con la inversa de este vector, pues en concreto la ley gravitatoria, la ley de gravitación universal y la ley de Coulomb. La fuerza es proporcional al inverso del cuadrado de la distancia relativa entre partículas. Entonces, ¿cómo podríamos llevar nosotros a cero esta fuerza? Pues aprovechándonos de esto que estamos diciendo, si nosotros hiciéramos el límite cuando el módulo de la posición relativa tiende a infinito, o lo que es lo mismo decir que las partículas están muy alejadas entre sí,
de la fuerza interna, y esto hemos dicho que depende del vector posición relativa. Pues si nosotros, por ejemplo, cogemos como situación para analizar la ley de gravitación universal, nosotros sabemos que esta fuerza, voy a escribir el límite primero, límite cuando el módulo de la posición relativa tiende a infinito. Esto es una constante, vamos a llamarla K. Aquí va dividiendo el módulo de la posición relativa al cubo y por aquí va multiplicando el vector posición relativa. Entonces, claro, aquí ya se puede ver que si esto tiende a infinito, pues aquí tenemos una constante entre infinito, donde, repito, no quedaría infinito entre infinito al cubo. O sea, aquí en el fondo yo lo que estoy diciendo es que este vector lo puedo separar en módulo y un vector unitario E sub R y J, ¿vale? Entonces cancelo este término de aquí con un exponente, quedaría aquí un 2 y ahora sí, cuando hago tender esto a infinito, lo que me queda es una constante entre infinito y esto tiende a 0. De esta forma hemos logrado que de estas tres opciones que teníamos, esta sea la única que tiene medianamente sentido ya en matemático, ni siquiera físico. O sea que, sirviéndonos de este análisis, podemos definir la ecuación de estado de un gas ideal como P por V igual a nRT, porque el término de aquí del teorema del virial hemos podido con este argumento hacerlo cero. Pero claro, al hacer cero este término, tenemos que pagar el precio de que un gas ideal tiene que cumplir ciertas propiedades. Entre ellas, esto que acabamos de deducir aquí arriba, que es que la distancia relativa entre partículas tiene que ser muy grande. Por lo tanto, un gas ideal tendrá una presión muy baja, que es la única forma de que las partículas estén muy separadas entre sí, no se acerquen y entonces no interactúen mediante ningún campo ni de ninguna forma. Y luego tienen que cumplir otra propiedad, que es que la temperatura debe ser alta. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que nosotros empezamos a bajar demasiado la temperatura, empiezan a emerger propiedades cuánticas de la materia, como por ejemplo la superfluidez. Y aparte empiezan a aparecer otro tipo de interacciones que a nosotros no nos interesa porque no harían cero este término de aquí. Así que en definitiva tiene que tener presión baja, temperatura tampoco alta, pero no puede ser una temperatura muy baja. Entonces concluyo el recordatorio, borro esto de aquí, me quedo con la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, pues vamos a comenzar el capítulo viendo un gas ideal y pues por experimentar, a ver a dónde nos lleva, vamos a imponer que su presión sea constante. Por lo tanto, hago un copia-pega de la ecuación de estado. Entonces, como hemos impuesto que esto tiene presión constante, esto quedará como que el volumen es igual a NR entre la presión y por aquí la temperatura. Entonces, todo esto de aquí es una constante que nosotros podemos definirla, pues por ejemplo, como B. Lo que pasa que va a ser una constante que en el fondo depende de la presión. Claro, lo que pasa que una vez nosotros escogemos una presión, pues ya este término se queda con un valor fijo. Así que tenemos que el volumen de un gas ideal va a ser una función de la temperatura y esto es una constante B que depende de la presión por T. Así que aquí podemos ver muy fácilmente que cuando la presión es constante, el volumen depende de forma lineal de la temperatura. Y si nosotros hiciéramos una gráfica, significa que para diferentes presiones, lo cual modificará este término que en definitiva es la pendiente de una recta, obtendríamos estas líneas de aquí. Y si observamos, ocurre algo que es determinante para el análisis que vamos a hacer posteriormente, que es que
Independientemente de la presión que tenga nuestro gas, a temperatura cero el volumen se hace cero. O sea, tenemos aquí un cero absoluto, lo cual no pasaba cuando en el capítulo anterior definimos la escala centígrada. Nosotros pusimos el cero además si recordáis, en la forma en la que dependía linealmente de la dilatación del mercurio, la temperatura era una ecuación de la recta, pero del tipo I igual a AX más B. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que esta B vale cero. Nosotros aquí tenemos que el volumen depende de la temperatura mediante una constante, pero aquí no hay ningún término que sumemos, de forma que cuando la temperatura sea cero, el volumen tenga algún valor. Lo cual es bastante extraño, porque es que esto implicaría que un gas ideal, cuando llega a temperatura cero, deja de existir. Entonces, claro, esto le dio a los físicos de la época para comerse el tarro bastante tiempo y al final determinaron que, claro, que lo que las matemáticas nos están diciendo aquí, nos están revelando que existe una escala de temperatura absoluta, que no es relativa, que no ocurre como la escala centígrada, donde nosotros el 0 y el 100, si habéis visto el capítulo pasado, los pusimos de forma arbitraria y medíamos la temperatura en función de la dilatación del mercurio, pero claro, o sea, esos números nosotros habíamos decidido ponerlos en el punto de fusión del agua el 0 y el 100 en el punto de ebullición y podríamos haber puesto cualquier otro número, o sea, fue totalmente arbitrario, lo cual implicaba que nosotros no podíamos determinar con la información que disponíamos de si la temperatura tiene algún límite tanto por arriba como por abajo. Nosotros en la escala centígrada, al menos con lo que sabemos hasta el capítulo pasado, podíamos ir infinitamente en grados negativos hacia abajo e infinitamente en grados positivos hacia arriba. No teníamos nada que nos impidiera hacer eso. Bueno, pues aquí hemos visto que los gases ideales nos ponen una cota inferior. O sea, no puede la temperatura de un gas ideal valer menos que cero. Entonces, esta escala que se está mostrando ante nosotros con este análisis, decidieron llamarla la escala Kelvin de temperatura, pues bueno, con el tiempo y gracias al aporte, creo que se llamaba William Thomson, que posteriormente pues, sería Lord Kelvin. Por lo tanto, esta temperatura, pues vamos a decir que la medimos en unidades que son los Kelvin. Y el volumen, pues bueno, no pongo aquí ninguna unidad, pues podríamos medirlo en litros, en metros cúbicos, en lo que nos diera la gana. Entonces, para resumir, ¿por qué es importante esta situación? Pues porque esto nos está diciendo, repito, que existe una escala basada no en números arbitrarios ni en graduaciones que nosotros hagamos de una probeta, sino que de lo único que depende es de las propiedades de un gas ideal y encima esta escala está acotada inferiormente, o sea, tiene un cero que es absoluto. Así que ahora lo que vamos a hacer es intentar darle forma a la escala Kelvin. Dejadme que esto lo voy a bajar por aquí debajo, como si fuera una leyenda, para poder leer esta gráfica. Y vamos a continuar aquí analizando esto, porque entonces si nos llevamos T dividiendo al lado izquierdo del igual, lo que tenemos es el volumen entre la temperatura, y esto es igual a una constante porque B es una constante porque es el número de moles que en todos los análisis que vamos a hacer vamos a definir que sea constante para no complicar la situación. R es una constante y como le está dividiendo la presión, que la hemos definido como constante, pues todo esto es constante. Entonces, esto lo que implica es que el volumen entre la temperatura en cualquier situación para un gas ideal a presión constante es constante. O sea, tendremos que un volumen en un estado inicial entre la temperatura de ese estado será igual al volumen en un estado final, vamos a llamarlo el estado 1, entre la temperatura de ese estado. Entonces, antes de seguir, que no se me olvide que en su día, antes de llegar al resultado que vamos a obtener analizando a partir de aquí, la presión
que el número que se le da a esta presión para poder hacer todo este término constante es el valor de la presión en el punto triple del agua, que es un estado donde conviven vapor de agua, agua líquida y hielo. Para que eso ocurra, tiene que estar nuestra masa de agua a una temperatura y una presión concreta. En concreto, os pongo por aquí una gráfica del punto triple. O sea, el punto triple sería este punto de aquí donde convergen las tres líneas que separan el estado, las fases del agua, el estado sólido, líquido, gaseoso, y sería una temperatura de 0,01 grados centígrados y una presión de 0,006 atmósferas. Por lo tanto, vamos a dejar aquí puesto que nuestra presión, que es constante, va a valer esto, o sea, 0,006 atmósferas, que es lo que vale la presión en el punto triple del agua. Así que debido a haber escogido la presión del punto triple del agua, tiene mucho sentido que nosotros, el estado inicial y el estado final que vamos a analizar de esta ecuación, sean el estado inicial, pues, por ejemplo, el punto de fusión del agua, y el estado final sea el punto de ebullición, ya que en el punto triple conviven ambos. Pero claro, nosotros ahora nos vemos en un problema, que es que en esta supuesta escala Kelvin absoluta, nosotros no tenemos ni idea de cuánto vale la temperatura en cada uno de esos puntos. Entonces es aquí cuando se cogen los valores de la escala centígrada para hacer coincidir los incrementos de temperatura de esta escala con la escala Kelvin. Si os dais cuenta, la diferencia entre un grado centígrado y un grado Kelvin es la misma. De 1 grado a 2 grados, pues centígrados, hay 1 grado centígrado, y de 1 grado Kelvin a 2 grados Kelvin hay de diferencia 1 grado Kelvin. Pues justo ese grado centígrado y ese grado Kelvin, que sería el incremento de temperatura en cada una de las escalas, queremos hacerlo coincidir. Por lo tanto, el punto de fusión del agua que vamos a escoger, que va a ser nuestra temperatura 0, sub 0, va a ser 0 grados centígrados, y la temperatura del punto de ebullición, esta la definimos como T sub 1, que son 100 grados centígrados. Vale. De aquí además podemos sacar una relación entre estas dos temperaturas, que es que T sub 1 menos T sub 0 es 100 menos 0, o sea, 100. O lo que es lo mismo, T sub 1 es igual a T sub 0 más 100, que es la relación con la que nos vamos a quedar. Vale, por lo tanto, cogemos este resultado al que habíamos llegado. Entonces, nosotros lo que vamos a querer despejar ahora es cuánto vale. Pues valdría cualquiera de las dos temperaturas, pero vamos a quedarnos pues con la temperatura del punto de fusión del hielo, por ejemplo. Pero antes vamos a hacer una cosa, que es sustituir aquí en la temperatura del punto de ebullición la relación que nosotros acabamos de encontrar aquí. Así que vamos a tener V sub 0 entre T sub 0, esto igual a V sub 1 entre T sub 0 más 100. Vale, así que ahora es trabajo aritmético. En el siguiente paso tendremos, nos llevamos multiplicando en cruces los denominadores, tendremos T sub 0 más 100 multiplicando a el volumen sub 0, y esto será igual a T sub 0 por V1. Vale, entonces voy a venirme por aquí abajo. Aquí tendremos T sub 0 por V sub 0 más 100 por V sub 0 igual a T sub 0 por V sub 1. Así que
podemos llevarnos t sub 0 por v sub 0 al lado derecho del igual. Lo que pasa que en vez de dejarlo en el lado derecho, o sea, voy a despejarlo, pero en el lado izquierdo. Entonces tendríamos t0 v1 menos t0 v0, y si sacamos factor común a t sub 0, lo que nos queda es v1 menos v0. Y esto es igual a 100 por v sub 0. Vale, pues ya en el último paso nos venimos por aquí, despejamos t sub 0 y entonces nos queda 100 por v sub 0 entre v sub 1 menos v sub 0. Vale, pues el caso es que, claro, nosotros sabemos que esta temperatura, para recapitular, nosotros estamos haciendo este análisis no mediante la escala centígrada, sino con las condiciones de un gas ideal. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos al experimento y midamos estos números, el volumen de un gas ideal a los 0 grados centígrados entre el volumen a los 100 grados centígrados menos el volumen a los 0 grados centígrados, esto multiplicado por 100, nos va a dar un número que no va a estar en grados centígrados, sino va a estar en esta nueva escala, que van a ser 273,16 Kelvin. Y no se le pone grados Kelvin, pues porque ya hemos dicho que esto es una escala absoluta y no es la graduación de una probeta. Donde, repito, para que no haya confusión, nosotros hemos utilizado aquí la escala centígrada simplemente para ahora hacer coincidir los incrementos de temperatura en la escala Kelvin con los de la escala centígrada. Y esto, claro, nosotros habíamos dicho que esta era la temperatura de fusión del agua, como habíamos impuesto condiciones de presión que eran las del punto triple, esto será la temperatura en Kelvin del punto triple del agua, que como nosotros sabíamos en grados centígrados es 0,01 grados centígrados. Entonces, dejadme borrar aquí un poquito para seguir escribiendo y que me quepa. Muy bien. Entonces, fijaos que ya tenemos una relación entre la escala Kelvin y la escala centígrada por este resultado que acabamos de obtener. Si le restamos 0,01 a este resultado, obtendremos aquí el 0 de los grados centígrados. Si le restamos la misma cantidad, que es precisamente, repito, porque esto es muy importante que quede claro, los valores de la escala centígrada del 0 y el 100 que hemos usado, es precisamente para ahora poder hacer esto y que tenga sentido. Al restarle 0,01 Kelvin a esta temperatura, pues tendremos 273,15 Kelvin. Por lo tanto, teniendo estos dos resultados, podemos establecer una relación entre estas dos escalas. Aquí veis, he dejado en esta recta la escala centígrada, en esta otra de aquí abajo la escala Kelvin, y he reflejado lo que he calculado aquí ahora mismo, que el 0 de los grados centígrados son 273,15 grados Kelvin. Por lo tanto, el 0 Kelvin, que es el 0 absoluto, son menos 273,15 grados centígrados. O sea, en el fondo, la escala Kelvin es una copia de la escala centígrada desplazada de tal forma que no tiene valores negativos. Y ahora pues vamos a poner las formulitas de conversión entre las dos escalas. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, aquí, este valor en la escala Kelvin, así que tengo que irme a la escala centígrada, que vamos a llamarlo pues X en grados centígrados. Así que si yo quiero saber cuánto vale toda esta longitud, que es lo que es la temperatura en Kelvin, lo que tengo es que conocer esta longitud más esta otra. Así que el segmento rojo, como son 273,15, habría que sumarle el segmento azul y esos son, daos cuenta, los grados centígrados. O sea,
esto de aquí. Así que ya tenemos nuestra conversión. Aquí ponemos la X, que son los grados centígrados. Si quisiera saber los grados centígrados conociendo los Kelvin, pues despejo en esta ecuación. Lo que pasa que ahora a la X en grados centígrados lo llamo la temperatura que quiero saber en grados centígrados. Este 273 se irá a la izquierda restando. Y la temperatura Kelvin, que yo la conozco, pues la pongo como X medida en Kelvin y le resto estos 273,15 que tenemos por aquí. Lo he vuelto a copiar, que aquí con los trazos que había hecho en el dibujo me había quedado un poco desordenado. Y ahora os voy a enseñar otra forma que hay de deducir la escala Kelvin, que es mediante un termómetro de gas ideal, que es como vamos a finalizar el capítulo para definir el concepto de temperatura, que es lo que en el fondo estamos nosotros buscando. O sea, la escala Kelvin nos la hemos encontrado de casualidad, analizando las propiedades de un gas ideal a presión constante. Entonces, os lo voy a comentar muy rápido porque ahora vamos a definir qué es eso de un termómetro de gas ideal. Dejadme que borre esto y os cuento. Vale. Entonces, nosotros tenemos que un gas ideal, el volumen está relacionado linealmente con la temperatura una vez seleccionamos una presión constante, y esto nos ha llevado a la escala Kelvin. Pero si nosotros quisiéramos hacer experimentos en relación temperatura-volumen de un gas ideal, pero en vez de en escala Kelvin, que es la natural para analizar esto, lo quisiéramos hacer en la escala centígrada, esta ecuación tendríamos que añadirle aquí un término correspondiente al punto de corte con el eje de las íes en la ecuación de la recta. Nosotros tendríamos una ecuación del tipo volumen, que depende de la temperatura, igual a B, una constante por la temperatura, más otra constante, pues, por ejemplo, A. Donde al final lo que está reflejando es que la escala centígrada no tiene un cero absoluto. Porque si este A no existe, cuando la temperatura es cero, el volumen es cero, que es lo que teníamos en la escala Kelvin. Sin embargo, ahora, cuando la temperatura sea los 0 grados centígrados, el fluido que nosotros estemos analizando tendrá un cierto volumen. Y resulta que si yo hago varias pruebas de medir para diferentes presiones constantes la temperatura de un fluido y su volumen correspondiente, esto en grados centígrados, resulta que tengo la siguiente gráfica. Aquí tenemos el eje de las X con la temperatura en grados centígrados, el eje de las Y con el volumen, pues, por ejemplo, en litros. Y yo cojo un gas, por ejemplo, lo pongo a diferentes presiones y mido una cierta temperatura, la que sea, aquí, una temperatura sub 0, cojo los resultados de los experimentos, pues a la presión 3 me habrá dado, pues por aquí, en el eje del volumen, este punto, a presión 2 me habrá dado otro por aquí, etcétera, etcétera. Si yo ahora vuelvo a repetir el experimento y hago estas medidas, pues por ejemplo, a una temperatura por aquí de sub 1, vuelvo a obtener diferentes valores para el volumen según la presión constante a la que esté el gas que estemos analizando, o el líquido, en definitiva un fluido. Entonces, cuando yo ya tengo estos pares de puntos, pues lo que hago es unirlos por una recta, una para cada presión. Entonces resulta que si prolongamos esas rectas, todas cortan en un valor de la temperatura donde el volumen teóricamente se hace cero. Digo teóricamente porque, claro, o sea, es complicado entender que el volumen se haga cero. Y ese valor es el menos 273,15 grados centígrados. Además, claro, esto de que el volumen se haga cero se entiende que es una abstracción, más que nada porque, si os estáis dando cuenta, a partir de por aquí hacia la izquierda he pintado las líneas de forma discontinua. Esto lo que quiere decir es lo que os comentaba antes, que cuando nosotros bajamos mucho la temperatura, el gas deja de comportarse como un gas ideal. Entonces podemos entender pues más o menos que a partir de esta zona de aquí, por aquí,
como el gas ya no se comporta idealmente, en realidad esto es un análisis teórico que en la práctica no se daría así. Pero bueno, nos sirve para definir una temperatura mínima en el universo. Así que, bueno, estos experimentos que os he dicho que íbamos haciendo y tal, se tienen que hacer con un termómetro de gas ideal a presión constante. Nosotros ahora, para definir la temperatura, vamos a analizar un termómetro de gas ideal, pero en vez de a presión constante, a volumen constante. Bueno, entonces, un termómetro de gas ideal es esto de aquí. Y que no se me olvide que poner que esto es a volumen constante. Entonces, bueno, esto no es más que una cápsula donde nosotros hemos introducido un gas ideal. Entonces, dicho gas baja por aquí, por este tubo, y finaliza su volumen en esta marca que llamamos nivel de referencia. De esta marca para abajo, lo que vamos a tener es mercurio, que va por este tubo, gira por aquí y acaba, pues, donde acabe, pues dependiendo de la cantidad que hayamos hecho. Vale. Entonces, tengo que comentar algo súper importante que no se me olvide, que es que nosotros, una vez construimos este dispositivo, este termómetro de gas ideal, lo que tenemos es que calibrarlo. O sea, lo que yo os he ido contando que reproduce este dibujo, que es que el gas ocupe un cierto volumen hasta este nivel de referencia, esto tendrá una presión y será un volumen el que sea para una cierta cantidad de moles del gas constante, que son las magnitudes que tiene el gas cuando introducimos la cápsula de este termómetro en una masa de H2O que se encuentre en su punto triple. Y si alguien piensa que por qué se escoge el punto triple del agua, pues bueno, porque hay que escoger unos valores para calibrar el termómetro que por tener las propiedades de que existe un elemento en su estado sólido, líquido y gaseoso, pues es bastante general. Entonces, repito, nosotros calibramos nuestro termómetro en una masa de H2O en el punto triple. Este gas se queda con una presión P sub 0 y un volumen V sub 0, que es el que llega hasta aquí, y el número de moles es constante. Vale. Pues nosotros ahora lo que queremos hacer es introducir este termómetro en otro fluido distinto del H2O. Por lo tanto, cuando nosotros introducimos nuestro termómetro de gas ideal en otro fluido, con el objetivo de medir su temperatura, la presión y el volumen cambiarán. Lo que no cambiará es el número de moles, que eso permanece constante. Entonces, lo que ocurrirá es que al cambiar la presión, el gas empujará al mercurio que hay en este tubo, así que el nivel del mercurio subirá y el gas pasará a ocupar espacio que antes ocupaba el mercurio. Por lo tanto, el volumen del gas ha cambiado, porque antes teníamos un volumen V sub 0 que llegaba hasta el nivel de referencia y ahora el volumen del gas se ha expandido por este tubo. Entonces, lo que ocurre es que este dispositivo, pues claro, nosotros lo tenemos que hacer de tal forma que el mango, o sea, que este tubo sea móvil, que no sea rígido. Entonces, si nosotros subimos hacia arriba este tubo, tiramos de él, por hidrostática, ocurrirá lo siguiente. Ahora habremos recuperado el volumen inicial que teníamos para el gas, que es el requisito que habíamos puesto, que es que el volumen tenía que ser constante, pero como la presión es distinta, el mercurio al final se ha dilatado un poco y está a mayor altura de la que teníamos en un inicio. O sea, comparando con el termómetro de gas ideal midiendo H2O en el punto triple, ahora tenemos esto, donde aquí, bueno, veis que he desplazado un poquito de altura el suelo de este tubo, precisamente porque lo que hemos hecho para igualar el volumen es tirar del mango hacia arriba. Así recuperamos el volumen inicial y a cambio el mercurio pues tiene una diferencia de altura. Entonces, claro, nosotros ahora, si tenemos que el volumen es constante, pues como esto es un gas ideal, nos vamos a la ecuación de estado y entonces ahora pues tendremos esto, que la presión es igual a N por R entre el volumen, esto por la temperatura. Si me llevo la temperatura dividiendo al lado izquierdo,
me queda esto al lado derecho, que entonces es constante, y por lo tanto el cociente de presión entre temperatura para un estado tendrá que ser lo mismo que para otro distinto. O sea, me vengo por aquí abajo, P sub 0 entre T sub 0 tiene que ser igual a P sub 1 entre T sub 1. Donde además, bueno, me va a venir mejor no ponerle ni siquiera subíndice, dejando indeterminado el estado final para que quede en forma de función. Y entonces aquí que me aparece la temperatura, puedo despejarla y me queda como llevándome la temperatura aquí arriba, traigo esta otra, aquí queda T sub 0 y me queda el cociente de la presión del estado hipotético final entre la presión de nuestro gas ideal en el punto triple del agua. Borro estos cálculos intermedios y lo dejo por aquí arriba. Muy bien, pues a esta temperatura se le conoce con la letra teta y se le da el nombre de temperatura empírica. Y el motivo es porque según qué gas introduzca yo en este termómetro, el cociente de presiones va cambiando para distintas concentraciones del gas. Así que voy a detenerme para explicar esto porque es algo complicado de entender cuando se ve por primera vez y es súper importante. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que nosotros introducimos un gas ideal en nuestro termómetro, nos vamos al punto triple del H2O para calibrarlo, para obtener P sub 0 y V sub 0, para una cierta cantidad de gas constante, para un número de moles constante, o sea, en definitiva, para una cantidad de materia fija. Entonces, al final aquí, como el volumen del gas nunca le vamos a dejar ocupar más del nivel de referencia, lo que nos está marcando la cantidad de materia que hay de una forma oculta es la presión, cuando medimos el agua en su punto triple. O sea, cuanto más gas tenemos, más presión tiene ese gas. Por lo tanto, el número de moles, entre comillas, para este experimento, esa información viene codificada en la presión que nosotros midamos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros calibramos nuestro termómetro, estupendo, y ahora nos vamos a medir otro fluido. Introducimos esta cápsula en el gas correspondiente o el líquido correspondiente y obtenemos una presión distinta que la presión del punto triple del agua, claro. Del volumen y del número de moles no digo nada porque estos son los mismos que al principio. Entonces, en nuestra fórmula de la temperatura, ya aquí borro esto, este cociente nos dará un número. Entonces, como aquí va multiplicado por la temperatura del punto triple del agua, al multiplicar estos dos numeritos obtendremos la temperatura de la masa de fluido que nosotros estamos midiendo en este segundo caso. Pero es que resulta que si nosotros variamos la composición de nuestro gas, por ejemplo, decimos que ahora pues le quitamos cantidad de materia y en vez de N pues tendremos N', nosotros al calibrar el termómetro nos dará una presión prima, donde el volumen no, porque el volumen solo depende de la geometría del dispositivo. Entonces ahora nos vamos a medir el fluido que hemos medido antes. Como tenemos N', el volumen, luego hacemos lo que os he contado antes para que el volumen siga siendo el mismo y tendremos una presión de ese fluido que será P'. Entonces, imaginaos que esta temperatura da un número, yo que sé, el que sea, por ejemplo 2, y cuando repito el experimento con una concentración de gas inferior a la que he hecho en este experimento que me ha dado el 2, o sea, cuando mido la temperatura T sub 0 y el cociente es P' entre P sub 0', esto en vez de darme un 2, me da a lo mejor un 4. Por lo tanto, esto es un fastidio bastante importante, porque estamos diciendo que
la temperatura de algo depende de la cantidad de gas que nosotros pongamos en el termómetro. Y la temperatura nosotros sabemos que es una propiedad intrínseca de los sistemas. No puede depender de la cantidad de gas que nosotros pongamos aquí. Por eso se llama empírica, porque esta temperatura depende del experimento, porque el cociente entre la presión al medir el fluido con el que estamos experimentando, entre la presión del punto triple del agua, depende de la cantidad de gas que nosotros hayamos metido en el termómetro. Pero bueno, vais a ver que no está todo perdido y que vamos a poder definir la temperatura viendo la siguiente gráfica. Muy bien. Aquí nada más que tenemos el resultado graficado de los experimentos mentales que os he dicho que hemos hecho con el termómetro de gas ideal, que es calibrarlo con el punto triple del agua y luego medir un fluido, el que sea. Y como os comentaba, la presión en el punto triple del agua depende de la cantidad, o sea, aquí nos está dando en cierta manera información este número sobre la cantidad de gas que nosotros hemos metido dentro del termómetro. Porque claro, aquí diréis, este P sub 0 es una constante, ¿cómo puede estar en un eje de coordenadas? Bueno, pues porque esta P sub 0 pues tendrá un número de moles, pues, por ejemplo, igual a 3 veces el número de Avogadro. Aquí tiene que tener, se me olvidó poner aquí el sub 0, aquí pues tiene que tener menos cantidad de moles, pues por ejemplo 2 veces el número de Avogadro, etcétera. Si nosotros vamos acercándonos yéndonos hacia la izquierda en este eje, la presión al medir el punto triple del agua en nuestro termómetro va bajando si tenemos menos cantidad de gas dentro del termómetro, obviamente. Y aquí en este eje vamos a coger el cociente entre la presión cuando nosotros midamos el fluido con el que estamos experimentando entre el valor que nos haya dado el termómetro de gas ideal al medir la presión en el punto triple del agua. Entonces aquí podemos observar que para el helio, como es el elemento que más se parece a un gas ideal, pues resulta que sí que es constante. Para diferentes concentraciones del gas tenemos el mismo valor de este cociente. Sin embargo, si cogemos hidrógeno, pues ya vemos que según vamos descendiendo la concentración de nuestro gas dentro del termómetro, nos va dando diferentes resultados para este cociente y en consecuencia diferentes valores para la temperatura, puesto que al final la temperatura depende de este cociente. Si cogemos nitrógeno molecular, pues más de lo mismo. Si cogemos argón, que aun siendo un gas noble, pues veis aquí en esta curva que hay más discrepancia todavía. Y aquí, igual que pasaba con lo de la escala Kelvin, pongo líneas discontinuas porque ya hacer este tipo de experimentos en esta zona de aquí implicaría tener una presión tan baja que por motivos técnicos sería imposible hacer el experimento. Simplemente lo único que hacemos es obtener dos valores dentro de una misma recta de estas, las unimos, las prolongamos y repetimos el experimento cambiando el gas de nuestro termómetro de gas ideal. Entonces, aquí lo que podemos ver es una casualidad estupenda, que es que precisamente al prolongar estas rectas se cortan todas en un único punto. Entonces, para definir la temperatura, nosotros lo que nos vamos a servir es de este punto de aquí. Para ello, a este eje vamos a multiplicarlo por T sub 0, que como es una constante, al hacer esto no cambiará las propiedades de esta gráfica, simplemente cambiará la escala de este eje, pero eso no pasa nada. Y entonces ahora esto que tenemos aquí es lo que hemos llamado temperatura empírica. Por lo tanto, entonces ahora ya sí que este eje tiene dimensiones de temperatura, porque antes no tenía dimensiones. De forma que en este punto es donde nosotros podemos definir la temperatura de forma teórica. O sea, aquí diremos que se define la temperatura de un fluido, pero a cambio la presión del termómetro en el punto triple del agua, o sea, cuando lo calibremos, tiene que tender a cero. Porque es aquí en el cero, en el único punto donde la temperatura que nosotros midamos no depende de cuánto gas hay dentro de nuestro termómetro. Y podemos definirla como una propiedad intrínseca
al fluido que nosotros estamos midiendo sin que dependa de nuestro aparato de medida. Así que definimos la temperatura, la vamos a llamar T, como el límite cuando P sub 0 tiende a 0 de la temperatura empírica. O sea, el límite cuando P sub 0 tiende a 0 de T sub 0, que es la temperatura del agua en su punto triple, y eso lo hemos visto al comienzo del vídeo en el análisis que hemos hecho, que es 273,16 Kelvin, por el cociente de presiones. La presión que tenga el fluido que queremos analizar entre la presión del punto triple del agua. Entonces, nada, aquí, aunque claramente en la práctica, pues hay toda una escuela de ingeniería detrás para calibrar termómetros que den números que sean representativos, nosotros hemos logrado definir de forma teórica la temperatura sin ambigüedad, donde obviamente, claro, en la realidad, el llevar esta presión a cero, pues bueno, esto es como una especie de truquillo matemático para poder definir la temperatura. Esto luego, pues claro, o sea, en la práctica lo que tenemos es que confiar en que la gente que se dedica a calibrar termómetros lo hace de una forma exquisita. Y así es. Así que nada, ya con esto hemos terminado de definir todas las magnitudes involucradas en la ecuación de estado de un gas ideal y ya nos queda pues entrar en el barro a ver el primer principio de la termodinámica y todas sus consecuencias. Por último, antes de acabar el capítulo, que no se me olvide comentar a nivel anecdótico que existe la interpretación estadística de la temperatura, que de hecho hemos visto y utilizado en algún capítulo atrás, y que nos dice que la energía cinética promedio de una partícula en un sistema de partículas es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Por lo tanto, aquí podríamos despejar la temperatura como 2/3 por la energía cinética promedio de cada partícula dividido entre la constante de Boltzmann. Lo que pasa es que esto ya se escapa a este curso de termodinámica clásica, ya sería para ver un curso de termodinámica estadística. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.